Hola, ¿cómo estás? Se me olvida que tengo que esperar unos minutos para que vaya transmitiendo esto. La poca costumbre. Oye, hoy día les traigo un tema que para mí es como fundamental en la vida, en mi vida, que es la espiritualidad. De qué manera desarrollamos la espiritualidad en nuestra vida. ¿De qué nos sirve desarrollar la espiritualidad? ¿Servirá de algo? Hoy día se habla mucho de espiritualidad, hoy día hay muchas personas como llevando la bandera de la espiritualidad, tratando de ayudar a otras personas a, como a desarrollar competencias, habilidades, creencias. Pero, ¿qué es la espiritualidad? ¿En quién tenemos que creer? ¿Cómo se lleva la espiritualidad a cabo? ¿Cómo podemos ser seres más espirituales? Si es que lo quieres ser, por supuesto, es lo primero. Tener una voluntad de querer ser espirituales. Y es una de las premisas básicas de la espiritualidad que tiene que ver con la libertad. La espiritualidad tiene que ver con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra forma de ver la vida. Y de qué manera nosotros actuamos en esa vida. De qué manera nosotros intervenimos en esa vida. De qué manera podemos aportar en esa vida. Pero la espiritualidad es diferente a la religiosidad. No es necesario ser religioso, aunque tenemos una gran influencia de religiosidad en nuestro país, bueno, y en varios países en el fondo. La espiritualidad no tiene que ver necesariamente con ser religioso. De hecho, puedes ser agnóstico, puedes ser ateo y puedes tener un amplio y profundo desarrollo espiritual. Hoy día, en las crisis que hemos estado como humanidad, como ser humano, la principal o una de las crisis principales tiene que ver con la crisis de sentido, con la falta de sentido, con esta sensación de vacío permanente, de que nada me satisface y de que en el fondo no encuentro mi casa, mi hogar, como corporalmente, emocionalmente hablando, que no tiene que ver con una casa física, que no tiene que ver con un lugar donde vivo y duermo, que tiene que ver donde me siento perteneciente, dónde estoy. Y la crisis de sentido tiene que ver con cuál es mi propósito y cuál es mi aporte en este mundo. Y en el fondo tiene mucho hoy día como desequilibrio. Esta crisis de sentido se da mucho porque hay muchas creencias y muchos estándares sociales que te hablan de quién eres, pero lo hablan desde una externalidad. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos esos factores, elementos, estándares externos a nuestra vida? Y finalmente perseguimos el conejo que persigue la zanahoria eternamente, esta zanahoria vista como la felicidad. Y creemos que la felicidad es algo que es nuestro motor, nuestra motivación, nuestra principal motivación debería ser conseguir la felicidad. Y esta felicidad hoy día en esta sociedad, así tal como la hemos construido, porque no se construyó por casualidad, la construimos todo y todos seguimos siendo parte de esto, tiene que ver como con cumplir con estándares sociales y como con tener cosas. Eres alguien, ya lo he dicho en otros lives, si eres profesional, eres alguien por el auto que tienes, por el barrio donde vives. Y por lo tanto tenemos a un conjunto de personas que no cumplen con esos estándares y como que en el fondo la pregunta es, ¿no son nadie? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, si no cumples con esos estándares, estás fuera de eso, ¿no eres nadie? Entonces en el fondo, hoy día en este mundo donde hemos tenido como la pérdida de las certezas, hoy día nada nos puede decir que es así, que la vida es así. Las institucionalidades han caído, las institucionalidades religiosas han caído, las instituciones políticas, las instituciones también de la familia
también hemos visto cómo se han visto quebradas en este devenir de la vida, donde perseguimos eternamente esta zanahoria de la felicidad. Y entonces la crisis de sentido nos hace buscar afuera este sentido de la vida, y vamos indagando a través de nuestra vida ciertos aspectos, ciertas experiencias que nos hagan encontrar este sentido de vida. No es fácil encontrar ni definir un sentido de vida. Y con el tiempo, al pasar de los años y de los siglos, hemos tenido mucha como traer hacia nuestro occidente todas las creencias del desarrollo espiritual de Oriente, y podemos ver cómo se masifican ciertos objetos, ciertos elementos que nos hacen creer que somos más espirituales o que nos tratan de llevar a la espiritualidad. Entonces tenemos más budas por ahí dando vueltas, más banderitas dando vueltas, más incienso, más ropajes. En esta, lo que yo digo, pseudo espiritualidad. Es verdad que nuestra evolución nos hace, en los seres humanos tenemos diferentes niveles de evolución, y podemos encontrarnos con principiantes, con estudiantes, aspirantes y por supuesto maestros. Y hay personas que no están ni ahí también con ni uno de esos niveles. Y que por lo tanto serían como los indiferentes al desarrollo espiritual. Y es muy difícil creer en un desarrollo espiritual en esta vida así tal cual como la estamos llevando. Bueno, y hemos entonces adquirido ciertos símbolos, hemos adoptado ciertos símbolos para este desarrollo espiritual, y hemos ido orientalizando ciertos hábitos o conductas para sentirnos más espirituales. Pero ¿qué es la espiritualidad y qué nos sirve en el fondo? El término espiritualidad viene de spiritus, que significa aliento de vida. Me encanta ese significado, aliento de vida. Cuando veas esta grabación, probablemente estés sintiendo un aliento de vida o sientas que te falta el aliento de vida. ¿Y cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? Mira, hay un autor médico que trabaja en Argentina, médico pediatra, que dice que una manera de ser, que la espiritualidad es una manera de ser, experimentar y actuar. O sea, es todo lo nuestro. Y que proviene del reconocimiento de una dimensión de que hay algo más trascendente o más trascendental. Y que está caracterizada por valores que son identificables con respecto a uno mismo, a los otros, a la naturaleza y a la vida. O sea, es los valores y las creencias que tenemos en su conjunto con respecto a todo lo que nos rodea, en el fondo, nosotros mismos, las personas que nos rodean, nuestro entorno, nuestro ambiente. Y por lo tanto, en ese sentido, es un concepto que es multidimensional, y que tiene que ver con nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras perspectivas, creencias y emociones. Por eso mismo yo les decía que no tiene que ver con una religión en particular. Aunque puedes practicar una religión, no significa tampoco que tengas más desarrollo espiritual por practicar una religión. El desarrollo espiritual implica entonces preguntarse: ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales tomo decisiones? Y por lo tanto, sobre los cuales creo, y finalmente es cómo acciono en este mundo. Entonces me puedo preguntar: ¿estoy accionando bien? ¿Estoy tranquilo o tranquila? ¿Soy consecuente con esas decisiones, con esas creencias, con esos valores? ¿Cuánto aporto al desarrollo de este mundo? Pero la religión tiene que ver con relatos, con rituales y actividades que significa que vas creyendo en un Dios, en un solo Dios, independiente del tipo de religión. Pero todos creen en algún Dios. Y tenemos fe en ese Dios, en ese ser superior. En la espiritualidad también puedes tener
envío una solicitud para estar en tu video en vivo. Ay, no sé cómo es eso. ¿Alguien solicitó? Bueno. En fin, entonces la fe, el desarrollo espiritual, también podemos tener fe en un ser superior que nos dé la confianza de que está ahí para nosotros. También podemos orar en la espiritualidad, en el desarrollo espiritual a este ser superior en una forma de agradecimiento, de pedido, de alabanza. Y también está la meditación. La meditación es un ejercicio que no tiene que ver puntualmente con la espiritualidad, pero ayuda mucho al desarrollo de la espiritualidad porque hay una conexión a través de la respiración con nosotros mismos y vamos dejando como la mentalidad, como esta basura mental, afuera. Se trata de eso, de hecho, vaciar esta mente que nos hace estar en el pasado o en el presente y como llenarnos de basura mental que nos enferma al final. Y la meditación nos ayuda a eso, a la elevación de la mente y del corazón en una dimensión más trascendente. Es poder superar ese estado y vivir en el aquí y en el ahora, conectarme con mi cuerpo y con esta como magia de sentirnos parte del universo para trascender. Entonces el espíritu es algo inmaterial. En el espíritu se supone que se conecta con nuestra alma y donde se alojan en el fondo nuestras emociones. Porque las emociones son aquello que sentimos en lo más básico, más instintivo, más primitivo, y que después vamos elaborando y generando a través del pensamiento de nuestra mente juicios sobre eso, sobre aquello que siento. Y en ese pensamiento, los que son más mentales también intelectualizan sobre aquello que sienten. No siempre es tan fácil reconocer aquello que siento porque a veces nos perturba aquello que siento. Puedo sentir más rabia de la que debería, puedo sentir más amor del que debería. Entonces, porque está siempre en esta juzgar sobre lo que debemos ser. Entonces la emocionalidad tiene muchos filtros y contener esa emocionalidad es un trabajo mental, pero que en el fondo va como enjaulando este ser más esencial del que hablábamos en otro live. Y la espiritualidad en el fondo nos permite ir haciendo una construcción de nuestra forma de ser y de su mundo y cuánto impacto tengo en el mundo y de esa libertad que tengo para elegir cómo impactar en este mundo. Y también siendo responsable de ese impacto consecuente. ¿Y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Chuta, esa es una pregunta difícil porque en el fondo se supone que en nuestro desarrollo espiritual, como conectamos con nuestra creencia y con nuestros valores, nuestra alma se alojan como nuestras emociones. Hay varias miradas porque el alma se supone que trasciende al cuerpo y estaría en alojándose hoy día en esta forma corporal para luego trascender después de la muerte a otras vidas y poder ir como ascendiendo en esta suerte como de aprendizaje. Entonces nuestra alma está alojada en este cuerpo, en este bardo, como dicen los tibetanos, pero podría ser trascender. Y entonces el alma y el espíritu cuando se encuentran, cuando están en la misma línea, en el mismo encuentro, yo puedo ser pura conciencia. Y la pura conciencia nos hace este ejercicio de libertad, de mirar el mundo en contemplación sin juicio y de mirar y ver cuál es el impacto que tengo, mi responsabilidad en la construcción de este mundo y aporta en el sentido, en mi propia búsqueda de sentido dentro de este impacto con el mundo. Por eso la meditación es tan bonita porque nos ayuda a estar, más bien sentir esta unión particular con el universo, que somos parte de este universo. Yo a veces digo, imagínate que este universo fuera como un solo cuerpo humano
yo fuera el universo, por ejemplo, y cada uno de nosotros somos una célula de este gran cuerpo. Entonces, si todos nos sintonizáramos en una visión mucho más de amor, mucho más amorosa, de contemplación más amorosa, de visión más amorosa, y fuéramos más consecuentes también, y hiciéramos un ejercicio de libertad, de respeto, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con mis otros, respetuoso conmigo mismo, este mundo sería mucho mejor. Y a veces, yo me acuerdo que una vez cuando chica escribí, claro, se supone que va a venir la llegada de Dios en algún minuto, en algunas creencias. Y digo, claro, si todos creyéramos al mismo tiempo en Dios y tuviésemos este amor en y sintiéramos este amor en el corazón, en el fondo podríamos visualizar a Dios, porque todos somos una célula de ese Dios. Pero es tan difícil que todos estemos en la misma sintonía que va a ser muy difícil ver la llegada de ese Dios. Entonces podemos vivir en ese amor, independiente de tu creencia religiosa, pero podemos vivir en ese amor y sentir ese amor. Hay personas que no creen en nada, que no creen ni siquiera en ese amor, en la existencia de ese amor. Y ese vacío se nota en sus acciones y por lo tanto también en enfermedades. Hoy día en la medicina integrativa se está trabajando, sobre todo hoy día por la pandemia, desde una mirada más holística del ser humano, y eso no solo es como una mirada biopsicosocial, sino como una mirada también desde lo espiritual. Preguntarse quién soy yo y cuáles son mis impactos y cómo trasciendo. Porque todos de alguna manera naturalmente buscamos el trascender. De hecho, hay muchos que se acercan a la espiritualidad dadas las circunstancias de vida que han tenido. Muchos en el momento de la muerte se vuelven más espirituales también para poder superar como este proceso de trascendencia. Y hay investigación incluso que lo dicen, que en la medida que tengas más desarrollo espiritual también tienes más posibilidades de resiliencia, capacidad de resiliencia, de superar las dificultades, los sufrimientos. Muchos otros dicen que también el sufrimiento es lo que nos lleva a un desarrollo espiritual, lo que nos podría llevar a un desarrollo espiritual, porque no quiere decir que a todos nos lleve a un desarrollo espiritual. Entonces, la espiritualidad beneficia al ser humano en mi propio desarrollo, y en la medida que yo puedo desarrollar un nivel más espiritual o hacer un desarrollo interno, se beneficia no solo yo, sino que se beneficia mi entorno, se beneficia mis aspectos personales, mis aspectos afectivos y también mis aspectos laborales o profesionales. O sea, en todos los ámbitos donde yo esté impactando o participando. Y hay que reconocer que somos un ser individual, único y por lo tanto difícil de compararse con otros, porque en esta malla social donde hemos nacido, igual seguimos siendo únicos, seres únicos. A través del desarrollo de la espiritualidad también se promueve la innovación, la iniciativa y la creatividad. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Dónde está el enlace de eso? Y es porque en la neurociencia también se ha visto que en el fondo esto que yo les decía, como de la mente llena de ruidos, que está, o de basura mental, que está puesta en el pasado, todos los rencores, todas las rabias, todas las faltas, todas las carencias, nos hacen traerlas al presente a través del recuerdo, de la evocación. Entonces llenamos este presente de eso, del pasado. Y por otro lado también está pensando en el futuro, qué me va a pasar, cómo enfrento a eso, y estoy imaginando un montón de escenarios posibles, futuros, que vienen. Entonces traigo el futuro para acá. Y nunca estamos en el presente. Y el presente y estar en el presente es lo que nos permite estar en el cuerpo y vivir en contemplación sin juicio. No es la receta segura, pero te permite eso. Y en este vacuidad o vacío mental le das permiso, permites que venga la innovación y la creatividad.
porque vas juntando elementos conocidos por ti y los vas juntando y vas recreando otras cosas, soluciones, iniciativas o innovación. Viktor Frankl, que es un médico que estuvo en un, ¿cómo se dice? En un campo de concentración. Él estudió mucho sobre la resiliencia y sobre el desarrollo, la búsqueda de sentido particularmente. Él pone un ejemplo muy bueno que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto de que les entregaban una sopa, que casi era un agua, todos los días, que era la única comida diaria. Y algunos cambiaban la sopa por cigarro, que era como un mecanismo de intercambio que había al interior de los campos de concentración. Y entonces decía, luego de observar todo este proceso, decía, bueno, estas personas que cambian la sopa por un cigarro, entonces están con el instinto de muerte activado, como que ya no ven sentido a nada. Y por lo tanto no vale la pena alimentarse, por poco que sea, y sí morir a través de este cigarrillo. Y los que se mantienen con la sopa tienen el instinto de vida, lo que Freud llamaba eros y tánatos en el fondo. Y esa conexión de vida es lo que te hace tener también en la búsqueda del propósito, del sentido, para qué vivo, para qué estoy aquí. Cuando tú no tienes ese sentido, en el fondo se provienen todas las enfermedades de la ansiedad, de la depresión, y etc. Hoy día en esta crisis nosotros vemos que hay muchas personas que están con el sentido de vida o el sentido de muerte activado. Entonces vemos personas que no cumplen con las cuarentenas, personas que no usan la mascarilla, que no tienen cuidados, porque perdieron el sentido, o sea, ¿para qué? Bueno, él dice, se vuelve necesario adoptar la práctica de la espiritualidad como un ejercicio que conlleva el cambio individual, que para este caso emerge del deseo de sentido, búsqueda de sentido, del sentido personal y concreto de la vida, cuyo cumplimiento se exige y reclama cada uno lo busca naturalmente. Y dice, en el fondo, el sufrimiento nos despierta a la espiritualidad como un vehículo hacia el despertar de la conciencia. Y todos somos conciencia, y todos buscamos esa conciencia. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar esta conciencia y esta espiritualidad? A través de la introspección. ¿Y qué es la introspección? Poder estar reflexionando sobre mi propio estado de conciencia. Mi papá hablaba de análisis de conciencia, como mi papá estuvo 5 años en los jesuitas, y entonces ahí en esa práctica para ser cura les hacían este examen constante de conciencia, estos espacios como de retiros espirituales donde hacían este examen de conciencia. Y él siempre hablaba de que cada cierto tiempo teníamos que hacernos este examen de conciencia. Y la espiritualidad finalmente se convierte en un estilo de vida que nos lleva al bienestar y a la salud. Una transformación de vida y de bienestar personal. Ahora, ¿cómo podemos trabajar en esto? Bueno, ojalá, nosotros podemos ser nuestro propio maestro porque las respuestas las tenemos en nuestro interior. Sin embargo, siento que siempre necesitamos a alguien afuera que nos ayude a llevar ese camino. Y la búsqueda de un maestro es bien difícil porque hoy día hay muchos pseudos maestros, muchos que tienen un discurso de desarrollo espiritual, pero que no han abordado este tema del todo. Yo tampoco lo he abordado del todo. Pero ¿dónde está cómo tú puedes descubrir a un maestro que te preste este acompañamiento en tu camino espiritual? Porque lo vas a reconocer porque es una persona auténtica, es una persona genuina, es una persona humilde, porque te hace sentido lo que dice, porque no te quiere hacer daño, porque no está buscando un intercambio por esa entrega, porque no te va a exigir un intercambio por esa entrega.
y tu alma, en el fondo, tu emocionalidad va a sentir que esa es la persona. Por eso es muy importante la conexión con el cuerpo, que es donde se aloja esta alma y donde está esta emocionalidad. En conectarse con eso a través de la corporalidad nos sirve como indicador, como señal de qué es lo que nos está informando en ese mundo también, o estas personas que nos rodean. Y la búsqueda del maestro es importante para poder ir teniendo este desarrollo espiritual, pero no te conviertas en un turista espiritual que va intercambiando y cambiando constantemente de líneas, de posturas, de maestros, de acompañantes, porque eso finalmente no te va a llevar a abordar y a conocer del todo un proceso. Tiene que ser como de comienzo a fin y por lo tanto tienes que estar comprometido con tu propio proceso de desarrollo espiritual. En el yoga tenemos los yama niyama, que a mí cuando los conocí, cuando estudié, yo conocí los yama niyama y como que se me abrió un mundo, porque pueden ser parecidos a los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, pero en el fondo son los principios del yoga y no están asociados a ninguna religión en el fondo. Los yama dice practicar la no violencia hacia otros seres vivos y hacia ti mismo. No mentir, llevar una vida honesta, sincera y auténtica. No robar, no ser celoso, no gastar tu energía innecesariamente. No ser egoísta, compartir. Los niyamas son ser limpio, practicar la satisfacción, ser feliz con lo que se tiene, con quien somos. Ser disciplinado, no tirar la toalla fácilmente, estudiar y aprender y dedicar todo lo que hacemos a los demás. Y en esto de estudiar y aprender ellos hablan de la ignorancia, que estamos en esta oscuridad, en esta ignorancia donde no se nos ha develado la verdad. Y la espiritualidad tiene que ver con el desarrollo y la búsqueda de la verdad en este examen de conciencia. Finalmente, para ir cerrando, entonces, ¿cuáles son las estrategias que nos ayudan a iniciar o desarrollar esta espiritualidad? La autenticidad, el camino a la autenticidad es una de las primeras cosas que a mí me parece que hay que tomar conciencia de cuánto estoy yo como influenciada por los estándares sociales. Y de qué manera me puedo liberar de esos estándares, no teniendo ni más zapatos, ni más carteras, ni el auto del último modelo, ni el perfume más caro, voy a ser mejor y más auténtico. Este examen de conciencia que ya les hablaba, preguntarse cómo lo estás haciendo, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál es tu impacto, cuáles son los valores sobre los cuales se asientan tus decisiones, los pilares fundamentales sobre los cuales estás decidiendo. Tu estructura valórica, tu estructura de creencia. Dejar la victimización, oh, pobre de mí, que estoy aquí, víctima de este mundo cruel, yo ya nací, esto estaba creado, ¿qué puedo hacer? El peso de la institucionalidad, el peso de esta sociedad no me permite ser más auténtico, ni más feliz, ni una mejor vida. Por más trágico que haya sido tu historia, hay una manera siempre de integrarlo como un aprendizaje. Hay dolores que son muy grandes, hay dolores que son muy fuertes y uno se pregunta por qué les toca vivir eso, por qué me toca vivir eso también, por qué a mí. Bueno, podemos entrar en ese tema en otro momento, pero en el fondo ocupar la victimización también significa poder no hacerse responsable de ciertas cosas, no hacerse responsable de tu propio crecimiento, de tu propia sanación. Y por lo tanto yo ahí te llevo a un acto de perdón, de perdonarte a ti mismo y de perdonar a los otros también y dejar las culpas. Esta sociedad es muy culposa y yo te diría que a nivel transversal en cualquier país es muy culposa porque siempre hay un estándar social que espera que tú actúes de una cierta manera y si tú sales de eso entonces no estás bien recibido, no eres bien recibido. Entonces ahí practicar la contemplación sin juicio, contemplar desde mí primero, desde mi casa y poder no hacer juicios ni enjuiciarme, hacer muy
como muy estricto conmigo mismo. La autoexigencia permanente es algo que como que nos deja en una prisión también. Y por ejemplo, y por lo mismo, dejar de prestar atención a aquello que no tengo, disfrutar o ser capaces de esta conciencia amorosa, de ver mi vida en un todo y agradecer lo que tengo, por poco que sea, el respirar, el moverme, el pensar, el tomar iniciativa. Como lo decía, lo llama sin hacer daño, sin mentir, sin robar. Y por lo tanto vivir el aquí y el ahora. No sé mañana, pero hoy día estoy aquí ahora contigo y estoy contenta, y estoy bien y lo disfruto. Y identificarse también como por lo mismo en un ser único e irrepetible dentro de esta malla social. Y creciendo y ejerciendo la libertad. Ahí está mi vecino que le pedí 20 minutos, media hora de silencio porque él está haciendo arreglos. Así que significa que se me termina el tiempo. Así que con esto me despido. El proceso del autoconocimiento y de la autorreflexión no es un camino fácil. Yo muchas veces digo, ¿por qué no me quedé como un pajarito ignorante? Pero aquí estamos, en el camino del autodesarrollo. Es doloroso sacarse las capas. Perder la inocencia es doloroso también. Pero es maravilloso poder seguir el camino a la autenticidad porque te da libertad. Y eso regocija el corazón en esta conciencia amorosa primero conmigo mismo. Sea amoroso contigo, perdónate, cuídate, quiérete, acéptate, es el primer paso. Ya está. Y cuando estés en la ducha en la mañana y el agua te esté corriendo por el cuerpo, entonces pregúntate quién quieres ser hoy día y cuál va a ser tu aporte. Desde lo más positivo, desde lo más amoroso. Y si no estás en condiciones, no estás nomás. También te tienes que permitir no estar. También te tienes que permitir la pena. Así que un gran abrazo, mucho amor para ti, contigo mismo, contigo misma. Que tengas un lindo jueves.